Vamos entonces para la explicación de modelo de dinámica de población o lo que también se llama modelo de crecimiento logístico. Bueno, lo primero que hay que entender es que tenemos dos ecuaciones diferenciales. Esta ecuación diferencial es para la población, cuando hablamos de animales o una población, cuando hablamos por ejemplo de un animal o un tipo de especie o un tipo de ese estilo. Y esta ecuación diferencial es cuando tenemos virus o enfermedades en general. Entonces, claro, nosotros podemos hablar que, por ejemplo, una especie, pues es un animales, ¿cierto? Pero si hablamos de enfermedades, que serían, por así decir, una población mucho más pequeña, microscópica, podríamos decir. Entonces, la forma en la que crece una población de animales y la forma en la que crece una población de personas enfermas, porque la forma en la que se reproducen los microorganismos, digamos que tiene algo similar, se ha descubierto eso matemáticamente, y es que sus ecuaciones diferenciales de crecimiento, sus ecuaciones diferenciales, tienen cierta similitud. Si nosotros hacemos la distributiva, por ejemplo acá, nos va a quedar la P, que es la variable dependiente, multiplicada por un número. Lo mismo ocurre acá, la K y la P son constantes, estos son números, y A y B también son constantes, son números. Si nosotros hiciéramos la distributiva en ambas partes, nosotros podríamos encontrar que la forma que tienen esas dos ecuaciones son casi idénticas. De pronto porque las letras se ven un poquito diferente, pero son casi idénticas. Hagamos la distributiva para que de pronto se vea mejor esa situación. Aquí nos quedaría AP menos BP al cuadrado. Aquí nos quedaría dx de t es igual a kpx menos kx al cuadrado. Entonces nos damos cuenta que la derivada en ambos casos es una expresión matemática, una cuadrática, vean, donde la variable dependiente, aquí es la x, aquí la variable dependiente es la p, está al cuadrado y está restando con un coeficiente, observen, está restando con un coeficiente, y por aquí nuevamente está la variable dependiente que es la x, aquí está la variable dependiente que es la p, y está acompañada de un número positivo, porque estos dos números pues son positivos y a también es un número positivo. Entonces, por eso es que ellas dos tienen relación, porque sus ecuaciones diferenciales son muy parecidas. Ahora, ¿de dónde salen esas ecuaciones diferenciales? Bueno, en el caso de la población, se dice que la expresión derivada de P de T sobre P se le llama tasa de crecimiento relativo. Y la hipótesis que se tiene es que esa tasa de crecimiento relativo es igual a una función f de p. Eso fue lo que comenzaron a hacer en los análisis. Y descubrir, bueno, esta P la pasamos al otro lado a multiplicar, nos queda de P de T es igual a PF de P, y descubrieron que cuando F de P era una expresión lineal, digamos que la gráfica que daban las soluciones se asemejaba muchísimo, pues obviamente, a lo que ocurría en la vida real. Entonces descubrieron que si esta expresión, esta C1 y esta C2, el C1 es un número negativo y el C2 es un número positivo, era la mejor forma en la que se aproximaban las curvas solución de la ecuación diferencial a lo que reflejaba en la vida diaria. Entonces, esta era la mejor aproximación de la ecuación diferencial a lo que ocurría a esa población. Entonces, la ecuación diferencial queda de esta manera, ¿sí? Sobre todo por la experiencia de lo que ocurría con las dinámicas de población y cuál era la ecuación diferencial que generaba soluciones que se asemejaran a esas curvas de crecimiento. Entonces, esta ecuación diferencial es la que mejor se asemejaba a esa situación. Ahora, por el lado de las enfermedades, resulta que aquí la voy a hacer, esta explicación es más chévere, entonces la voy a hacer con más calma, y es que tenemos dos tipos de población. Una población que podemos llamar enfermos y otra población que podemos llamar sanos, y una población total, la población que tiene pues esa ciudad o ese lugar o ese colegio, o bueno, el punto de muestra que tomemos se supone que tiene una población fija. Bien, y dentro de esa población fija pues habrán algunos que se enfermarán y hay otros que estarán sanos. Idealmente la idea es que en algún punto todos los sanos pues se conviertan en enfermos. ¿Y esto por qué ocurre? Porque las enfermedades, por ejemplo como la gripe, se transmite por el aire y debido a que hay interacción, un enfermo se encuentra con una persona sana, esta persona enferma es posible que le transmita la enfermedad.
Entonces, la forma en la que se transmiten las enfermedades es por la palabra interacción. Si cada uno viviera dentro de una burbujita, pues no se enfermarían, porque no habría forma en el que un virus de una persona enferma le llegue a una persona sana, como lo que pasó con el COVID. La gente se aisló para evitar esa interacción, ese contacto con las demás personas. Entonces, la palabra interacción es la que es la palabra principal acá, la que define como toda la situación de la enfermedad. Si no hubiera interacción, no se propaga la enfermedad, pero sabemos que la interacción es necesaria por aquello de poder hasta comer, que necesitamos transportarnos, que hay que realizar diferentes actividades de trabajo, pues se tiene que utilizar esa interacción. Entonces aquí lo que se dice es que la variación de los enfermos, porque aquí lo más importante es, oiga, ¿cuántos enfermos hay? Entonces la variación de los enfermos se dice que es proporcional a la interacción. Entonces, esa variación de los enfermos dependerán de las interacciones. Entre más interacciones tengamos, pues más enfermos vamos a tener. Entre menos interacciones tengamos, menos enfermos vamos a tener. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se calculan estas interacciones? Pues muy sencillo, supongamos que yo tengo 2 personas que están enfermas y tengo 6 personas que están sanas. Las interacciones son cómo esta persona puede venir y encontrarse con las demás, ¿no? Entonces tendríamos así, así y así. Ahí habrían 6 interacciones. Y si bien este personaje también hace sus respectivas interacciones, o sea, es entrar en contacto con todos, o sea, estamos hablando de las posibilidades de las interacciones, estaríamos diciendo que aquí en total habrían este primer rojito con las 6 personas serían 6 interacciones. Y este otro rojito con estas otras 6 personas serían en total 12 interacciones. Entonces la pregunta es ¿cómo se calculan las interacciones? Pues tomando la cantidad de personas enfermas y multiplicándolas por la cantidad de personas sanas. Entonces yo podría decir que las personas enfermas, como se están dando con la letra X y Y con la letra sanas, pues la palabra interacción se ve representada por la multiplicación de XY. Nuevamente, 2, si lo multiplicamos por 6, pues efectivamente me da 12. Y pues claro, la interacción será la multiplicación de esos dos valores. Entonces podríamos decir que de x de t, recuerden que el símbolo alfa, este símbolo alfa, cuando hablamos de proporcional, de que si uno aumenta, el otro también, si uno disminuye, el otro también, se habla de proporcional. Y esta palabra proporcional o este símbolo que representa la proporcionalidad, cuando se quita, se pone un igual y se pone una K, una constante de proporcionalidad. Y la palabra interacciones ya aprendimos a calcularla, que no es más que la multiplicación entre los enfermos y los sanos. Eso también en los ejercicios dicen que se da por la interacción, la palabra digamos para representar X y Y, lo dicen así por las interacciones. Entonces si la palabra interacciones está dentro del enunciado, tenemos que meter XY. O si nos dicen que la variación de los enfermos no solo es proporcional a los enfermos, sino que también es proporcional a los sanos, o lo contrario, que la variación de enfermos es proporcional a los sanos y a los enfermos, eso quiere decir también XY. Es las diferentes formas en las que nosotros podemos entender que se debe tomar de esta manera la ecuación diferencial. Entonces, vuelvo y repito, porque dice interacciones dentro del enunciado o porque dice que la variación de enfermos no solamente depende de las personas enfermas, sino también de los sanos. O nos dice así, la variación de los enfermos no solo depende de los sanos, sino también de los enfermos. Cuando el enunciado dice ese componente, tenemos que tener en cuenta XY. Y ahora, como la población es fija, entonces nosotros decimos, claro, hay una población establecida. Hay 10.000 habitantes, 1 millón, o podemos hablar de que todo el planeta Tierra en sí, pues tiene una población fija. Obviamente hay nacimientos, hay muertes, pero asumiendo que esas dos cantidades estén en equilibrio, pues estamos hablando de una población fija. Entonces podemos decir que la población P, la población fija, pues es la suma de la cantidad de enfermos y sanos. Claro, si yo sumo esos dos grupos de personas, pues estaría hallando la población completa. No es más, eso es lo que yo podría hallar. Entonces, la suma de los dos, vuelvo y repito, nos da la población total. Y como en esta ecuación diferencial la idea es que todo quede todo en función de una sola variable, que todo quede en función, por ejemplo, de la X, entonces yo debo quitar la letra Y.
Para quitar la letra y, pues utilizo esta ecuación, podemos pasar la x al otro lado a restar y nos queda y. Y ahora esta letra y la podemos pasar por acá y así nos queda de x de t es igual a k por x factor de y, que es p menos x. Y esa será la ecuación diferencial del modelo de enfermedades. Esta es la ecuación logística para esa situación de la enfermedad. Entonces es de aquí de donde sale esta ecuación que por acá tenemos, aquí está, y es de aquí de donde sale esta otra ecuación que por acá tenemos. Entonces la idea es abordar esas dos ecuaciones diferenciales y solucionar esas dos ecuaciones diferenciales. La idea es solamente resolver una, porque con que resolvamos una, de la misma manera se resuelve la otra. Bien, como los ejercicios, lo más usual es hablar de enfermedades, entonces vamos a tomar esta ecuación diferencial. Sin embargo, también hay unos ejercicios de población, entonces también podríamos tomar esta ecuación diferencial. Pero así como expliquemos la solución de esta ecuación diferencial, de la misma manera se hará para solucionar esta ecuación diferencial. Bien, entonces voy a tomar esta parte y vamos a resolverla. Pues ahora sí vamos a decir desarrollo del método. Recuerden que en ecuaciones diferenciales siempre debemos partir de esta ecuación diferencial, porque este se llama el modelo. Y la idea es que vamos a desarrollar el modelo. Eso implica que vamos a encontrar vamos a hallar la solución general. Pero madre, está fallando mucho la luz. Bien, entonces la pregunta es ¿cómo vamos a resolver esta ecuación diferencial? Bueno, esta ecuación diferencial hay dos formas de resolverla. Podemos verla como una ecuación diferencial separable o podemos verla como una ecuación diferencial de Bernoulli. Bien, continuamos. Entonces, resulta que yo ya tengo el desarrollo de esta ecuación diferencial por el método de Bernoulli, pero vamos a hacerlo de forma alternativa por el método de separables. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Esta parte la voy a borrar. Y vamos a hacerlo por variables separables. Bueno, entonces, ¿cómo lo podemos hacer por variables separables? Resulta que en este caso la primera parte de variables separables es separar los diferenciales. Entonces vamos a dejar el de x por acá y vamos a dejar el de t en el otro lado. Ahora vamos a separar las variables. En este caso la x debería estar en el lado izquierdo donde están las x y esta expresión p menos x depende de solamente x, también debería estar en el lado izquierdo. Recuerden que k y p son constantes. Entonces nos estaría quedando 1 sobre x factor de p menos x de x igual a k de t. Así. Y ahora podemos integrar a cada lado, porque aquí ya podemos decir variables separables. Aquí lo voy a quitar porque solamente se dice variables separables en el momento en el que apliquemos la técnica. Bien, entonces para poder resolver esta integral está muy sencilla. Esta sí directamente es una constante, la integral de una constante es la constante más la letra, más la constante de integración. Pero tendríamos que resolver la integral de la izquierda para poder sumar la constante de integración. Entonces todavía no lo voy a sumar porque la de la izquierda está como un poquito más difícil de resolver. ¿Cómo resolvemos esta integral? Lo vamos a hacer por fracciones parciales. Entonces tenemos 1 dividido en x factor de p menos x. Y para aplicar fracciones parciales, en este caso diríamos que ambos términos son lineales. Entonces tenemos a sobre x más b sobre p menos x. Recuerden aquí nunca factorizar el menos, la x siempre mantenerla negativa porque es parte del modelo, no hay que cambiar de posición la x. Porque alguien podría factorizar un menos e intentarlo resolver. Y entonces ahí habrá un problema con unos valores absolutos y para no tener ningún problema simplemente deje la x así tal cual como está. Lo siguiente que usted hace en fracciones parciales es este denominador pasa a multiplicar porque el objetivo es hallar cuánto vale la a y cuánto vale la b. Entonces, nos quedaría 1 es igual a
Como este término pasa a multiplicar, esta x que queda arriba se simplifica con la x de abajo y nos queda solamente a factor de p menos x más, y cuando esta expresión x factor de p menos x pasa a multiplicar, se va a simplificar el p menos x de arriba, que nos va a quedar con el p menos x de abajo, y nos va a quedar bx nada más. Ahora la idea es cómo nosotros podemos encontrar el valor de a y el valor de b. Recuerden que eso lo podemos hacer, como los dos son términos lineales, podemos utilizar el método de eliminación. Entonces podemos darle a x diferentes valores. Por ejemplo, podemos decir que la x toma el valor de 0. Si la x toma el valor de 0, entonces aquí nos quedaría 1 es igual a a factor de p menos 0 más b factor de 0. Esto haría que esta expresión se cancele y aquí nos va a quedar 1 es igual a p, y como el objetivo es hallar a, la p pasa a dividir y nos quedaría 1 sobre p es igual a a. Eso por ese lado. Por el otro lado podríamos decir que la x tome el valor de la letra p, para que así aquí en esta parte elimine. Entonces decimos que x sea la letra p. De esa manera nos queda 1 es igual a factor de p menos p más b multiplicado por x, que vale p. Nos queda 1 es igual a p menos p, esto se cancela, nos da 0 y nos quedaría bp. Para despejar b, lo único que hacemos es pasar la p al otro lado, dividir, y nos queda 1 sobre p es igual a b. ¿Listos? Así nos está quedando. Y ahora nosotros podemos decir que como ya hallamos el valor de a y el valor de b, esto nos estaría quedando 1 sobre p dividido en x más la b, que sería 1 sobre p dividido en p menos x. Entonces ahora podríamos decir que este renglón se reescribe y nos quedaría la integral de 1 sobre p dividido en x más 1 sobre p dividido en p menos x de p igual a la integral de k de t. Ahora, para resolver esta integral ya son directas. Decimos que esto es una constante, entonces nos queda 1 sobre p y la integral de 1 sobre x es logaritmo natural de x, más aquí también 1 sobre p, la integral de 1 sobre p menos x nos da logaritmo natural, y ojo con esa parte, aquí podemos decir que de forma general tienen valores absolutos. Aquí sería p menos x, y como aquí tenemos un problema y es el signo menos, porque la x está negativa, hay que dividir en menos 1. A eso se le llama debido a la interna. Igual, y en el lado derecho podemos decir que la integral de una constante es la constante multiplicado por la letra, y como ya terminamos todas las integrales, ahora sí sumamos la constante de integración. Ahí está. Listo. Algo que podemos hacer para facilitar el proceso de despeje, porque la idea es despejar x, porque x es la cantidad de personas enfermas, y la idea es de despejar x en términos del tiempo, la idea es despejar esa x, lo primero que voy a hacer es multiplicar todo por una p, para que así estas fracciones se quiten. Entonces aquí venimos, multiplicamos todo por p, y de esa manera nos queda logaritmo natural de x menos logaritmo natural de p menos x, esto es como la parte interna, ¿no? Y esto es igual a kp factor de t más c1 multiplicado por p. Entonces la p multiplicó a todos los términos, a todos, aquí simplifica, aquí nos queda y aquí nos queda. Listos. Listo, aquí tengo un pequeño error, y es que yo tenía aquí de x y yo el de x le puse de p. No, aquí no es de p, sino es de x. Aquí se integra respecto a x, porque p es una constante, es la que representa la población total de la muestra. Entonces p es una constante, x es la variable, y por eso se integra respecto a x. Por eso aquí nos dio que la integral de 1 sobre x es logaritmo natural de x, y la integral de 1 sobre p menos x es logaritmo natural de valor absoluto de p menos x. Y debido a que la x es la variable y tiene ese menos, hay que poner ese menos también dividiendo. Aquí sí se integra respecto al tiempo y por eso queda kt. Multiplicamos todo por p para quitar las p's y nos queda así. Bien, ahora esta parte de la resta, como son logaritmos, podemos aplicar propiedad. Recordemos la propiedad del logaritmo. Cuando tenemos logaritmo natural de a menos logaritmo natural de b, esto se puede reescribir como logaritmo natural de a sobre b. La b queda dividiendo.
la a queda en la parte de arriba. El que está restando en este caso es este logaritmo, por lo tanto p menos x es lo que va a quedar dividiendo. Entonces nos va a quedar logaritmo natural de x dividido en p menos x es igual a kpt más, y aquí podemos decir C2. Nosotros podemos decir que la multiplicación de C1 con P, también podemos decir que eso es una constante C2. Listos, bien por ese lado. Como el objetivo, vuelvo y repito, es despejar la X, porque la X es la cantidad de enfermos y debe depender del tiempo, entonces podemos quitar este logaritmo con exponencial. Recuerden que para quitar el logaritmo natural debemos hacer que Euler en el... si queremos cancelar un logaritmo natural, tenemos que volver esa expresión, ese logaritmo, tenemos que volverlo el exponente de Euler. Entonces para eso decimos que vamos a aplicar exponencial. Y exponencial significa que todo lo de la izquierda se vuelve el exponente de Euler. Nos va a quedar Euler elevado a la logaritmo natural de x sobre p menos x. Igual. Y aquí también nos queda Euler elevado a la kpt más c2. Vuelvo y repito, todo lo de la izquierda se vuelve el exponente del Euler para que nos quede Euler elevado a la logaritmo natural. Bien, entonces aquí hay una pregunta acerca de C1P. ¿Qué pasa con C1P? Que C1 es una constante y P también es la población, que también es una constante. Entonces yo puedo comprimir C1 y P, la multiplicación de esas dos constantes, en una constante C2, para que así no tenga que escribir dos letras, sino tengo que escribir una sola letra, solo tengo que escribir C2. Ahora, como ya nos quedó Euler elevado a la logaritmo natural, ahora podemos simplificarlas. Es decir, Euler con logaritmo se simplifica y nos estaría quedando x dividido en p menos x. Y eso es igual a Euler elevado a la kpt más c2. Resulta que por propiedad de logaritmos nosotros podemos decir lo siguiente, que Euler elevado a la a, Euler elevado a la a por Euler elevado a la b, eso se puede reescribir como Euler elevado a la a más b. Claro, si yo tengo la misma base, se suman los exponentes. Eso es si yo voy de izquierda hacia la derecha. Pero ahora, ¿qué pasa si yo voy de derecha a izquierda? Pues que yo puedo decir que este Euler, que tiene una suma en su exponente, se puede separar en un Euler multiplicado por otro Euler, donde el primer Euler tiene el primer exponente y el segundo Euler tiene el segundo exponente. Lo mismo vamos a hacer acá. Entonces yo puedo decir x sobre p menos x es igual a, y podríamos decir Euler a la kpt, Euler a la c2. Resulta que este Euler a la c2, yo puedo decir que Euler es una constante elevado a otra constante. Entonces podemos decir que una constante elevado a otra constante es una constante 3, para que así esta expresión se pueda escribir un poquito más pequeña. Eso es todo con el ánimo de poder despejar de una forma más sencilla. Entonces aquí tendríamos C3 Euler a la kpt. Ahora, lo siguiente es despejar x, pero así como está, no podemos despejar x. Lo que voy a hacer es, este que está dividiendo, lo paso a multiplicar. Me quedaría p menos x, factor de C3 Euler a la kpt, y ahora podemos hacer una distributiva. Este multiplica el primero y multiplica el segundo. Eso nos va a quedar C3P Euler a la kpt menos C3X Euler a la kpt. Y ahora este que está restando lo voy a pasar al otro lado sumar para poder despejar la X. Entonces nos estaría quedando X más C3X Euler a la kpt es igual a C3P Euler a la kpt. Así de esa manera. Luego puedo factorizar la X. Voy a factorizar la X. Me queda X y entre paréntesis recuerden que esta X está multiplicándose por un 1 acá que no se ve, pero ahí está. Entonces nos quedaría 1 más C3 Euler a la kpt. Así, igual a esta expresión. Ahí está. Y todo eso que está multiplicando pasa a dividir. Y nos estaría quedando que x es igual a toda esta expresión y dividido en toda esta expresión.
así. Y listo, ya nos quedó ahora sí despejado el modelo logístico. Y nosotros, ¿qué más podríamos hacer? Aquí hay dos arreglos matemáticos que se hacen. Como aquí hay un Euler y aquí también hay un Euler, digamos que lo ideal es que hayan la menor cantidad de exponenciales, porque los exponenciales son bastante difíciles de despejar. Entonces, un arreglo matemático que se realiza aquí es que tanto lo de arriba como lo de abajo se multiplica por Euler a la menos KPT. Y aquí también Euler a la menos KPT. Claro, lo que se haga arriba también se tiene que hacer en la parte de abajo. De esa manera, esto nos va a quedar C3 multiplicado por P. Claro, este Euler al multiplicar el otro Euler, pues este exponente es positivo, este exponente es negativo, nos va a quedar Euler a la 0 y recordemos que Euler a la 0 vale 1 y si yo multiplico esto C3P, lo multiplico por 1, pues eso nos va a dar 0. Sin embargo, aquí lo podemos hacer así. Esto nos queda Euler a la 0. Aquí nos va a quedar, aquí sí nos queda, porque este término al multiplicar al 1, ese sí nos va a quedar. Pero acá en el otro término sí se va a simplificar. Nos va a quedar Euler a la menos KPT más C3 Euler a la 0. Entonces los Euler a la 0 pues se van a simplificar porque eso vale 1. Y el último arreglo matemático también es con el C3. El C3 es una constante. Entonces yo podría decir que aquí multiplico por 1 sobre C3 y aquí también voy a multiplicar por 1 dividido en C3. Bien, entonces aquí nuevamente verificamos, cuando tenemos estos dos Eulers, al multiplicarlo, este exponente se va a operar con este exponente. Como son lo mismo pero con signo contrario, nos va a dar 0 y Euler a la 0 vale 1, ¿no? Aquí ya lo tenemos claro. Lo mismo ocurre en la parte de abajo. Este Euler al multiplicar al 1, bueno, ahí sí nos queda, ahí sí no se va a eliminar. Pero al multiplicar al C3 Euler, cuando multiplica este Euler se multiplica con este Euler, pues sus exponentes son el mismo pero de signo contrario. Nos va a quedar Euler a la 0, Euler a la 0 vale 1 y C3 por 1 nos da C3. Y ahora venimos y hacemos otra simplificación y es que como arriba hay C3 y abajo hay C3 y la idea es que tengamos la menor cantidad de expresiones, podemos multiplicar lo de arriba por 1 dividido en C3 y lo de abajo también dividimos en 1, multiplicamos por 1 sobre C3, ¿cómo nos va a quedar la expresión? Nos va a quedar x es igual a C3 multiplicado por 1 sobre C3, vamos a hacerlo aquí a un ladito, C3 multiplicado por 1 sobre C3, pues esto nos va a dar 1, porque estos dos términos se van a simplificar. Entonces, este C3 multiplicado por 1 sobre C3 se simplifica y nos da 1. Cuando este 1 sobre C3 multiplique a este de aquí, bueno, ahí sí va a quedar. Ahí sí nos va a quedar. Pero cuando multiplique este otro término, bueno, acá nos va a dar 1. Por acá nos queda 1. Entonces arriba nos va a quedar únicamente P y abajo nos va a quedar 1 sobre C3 Euler a la menos KPT más 1, porque este C3 multiplicado por 1 sobre C3 me da 1. Y este 1 sobre C3 podemos llamarlo C4. 1 dividido en C3 lo podemos llamar C4. Estos son puros arreglos matemáticos. Y x va a ser igual a P dividido en 1 más C4 Euler a la menos KPT. Y esa es la solución de la ecuación diferencial. Y bueno, ya teniendo esta ecuación, esta es la solución general del modelo. Ahora habrá que hacer la interpretación de la información para traducirlo en una línea de tiempo. Aquí es súper importante, toda la información hay que traducirla en una línea de tiempo. Que podamos decir para un tiempo t igual a 0, cuál es la población de enfermos. Para un tiempo diferente, cuál es la población de enfermos. Aquí, ¿cuántos datos necesitamos? Aquí necesitamos P, que es la población total que tiene el lugar, la muestra, tenemos que saber esa población total, entonces P, recuerden que es la población total y necesitaríamos dos puntos.
1 para hallar C4, recuerden que C4 se halla con el punto inicial. El punto inicial es este, la población inicial de enfermos. Al inicio tiene que haber por lo menos, o sea, la información básica es que al inicio había una persona enferma, porque así es como se crean las enfermedades. En alguien la enfermedad empieza. Entonces, normalmente X sub 0 vale 1, pero en algunas ocasiones nos dicen, no, de pronto la población inicial era 2 personas, porque puede ser que tengamos una universidad y llegan 2 personas enfermas de afuera, porque estaban en vacaciones y llegaron enfermas. Entonces, esa es otra posibilidad en la que varias personas al mismo tiempo pueden estar enfermas inicialmente. Pero lo básico, si no llega a decir nada del ejercicio, es porque tiene que haber una persona enferma. Y luego tiene que haber otra información, que por ejemplo, no sé, a la semana, a los 2, a los 4 días, pues haya una nueva o haya una cantidad diferente de enfermos. Entonces, con esos dos puntos, nosotros podemos reemplazar para hallar el valor de C4 y hallar el valor de K, la constante de proporcionalidad, y la P se supone que es un dato que el ejercicio no lo tiene que suministrar porque es la población total. Entonces, con esos dos puntos hallamos C4 y hallamos K. Y con eso ya podemos responder a las diferentes preguntas. Entonces, lo importante que es la solución del modelo, pues se puede hacer por variables separables. Lo único que sí debemos tener muy presente en las variables separables es que nos toca hacer fracciones parciales y hay que hacer siempre bastantes arreglos matemáticos. La otra opción que tenemos es resolverlo por el método de Bernoulli. Lo que pasa es que ese método también va a ser un poco largo porque de Bernoulli pasamos a lineal, de lineal sí llegamos a la solución. Lo chévere del método de Bernoulli es que llegamos a la expresión directamente despejada, o sea, llegamos directamente a esta expresión despejada. Entonces es lo bueno del método de Bernoulli. Por este lado siempre nos demoramos un poquito para llegar a despejar a la letra X. Siempre es un poquito largo poder llegar a ese despeje. Entonces, por lo pronto, ya tenemos dos formas de resolver la ecuación diferencial y ya se explicó de dónde salen las ecuaciones diferenciales y se entienden esos dos tipos de modelo, que es la parte de la población cuando son de pronto. Bueno, aquí de recordar que hay dos ecuaciones diferenciales para enfermedades y para población. Los dos se establecen de la misma manera, de hecho en algunos casos nos dan directamente la ecuación diferencial. Lo importante es que tengan estas formas las ecuaciones diferenciales o estas formas las ecuaciones. ¿Sí? Podemos utilizar cualquiera de las dos independientemente de la situación. Si nos hablan de enfermedad, pues ya ustedes saben cómo es la ecuación diferencial, cómo se plantea. Si nos hablan de población, ustedes ya saben cómo es la ecuación diferencial y cómo se puede llegar a plantear y a resolver, ¿no? Por variables separables. Y nos toca utilizar método de iteración por fracciones parciales. Listo, y ese sería el modelo de dinámica de población.